Shalom, bendiciones, amados hermanos. El Eterno los bendiga y los guarde. Mi nombre es Angélica y somos Modeaní, un grupo de lectura, de oración. Estamos aprendiendo, estudiando las Escrituras, leyendo verso a verso la palabra del Eterno. Esta semana vamos a estar leyendo la Parashá Korah o Coré, que significa depilado. Está número 16:1 al 18:32. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta nueva semana, por este nuevo día que nos regala, su misericordia de poder conocer hoy sus escrituras, conocer su palabra de una manera más clara. Estamos recién comenzando en este camino que es la Torá. Llevamos a lo mejor muchos años conociendo la Biblia, pero de una manera diferente. Y hoy el Padre nos ha dado este don o este regalo de poder escudriñarla junto a mis hermanas. Podemos reflexionar, podemos comentar. El Padre a cada uno les da un don. Cada uno puede también aportar en este camino hermoso que es conocer sus escrituras. Vamos a comenzar. Le voy a pedir a mi hermanita Jenny, por favor, si me ayuda con la primera oración de la mañana. El Eterno la bendiga. Amén. Modeaní lefaneja, melejaí, bekayam, sheje isarta, bi nismati behemla rabá emunateja. Te doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, que me has devuelto mi alma con compasión. Tu fidelidad es grande. Amén. Amén. Gracias, hermanita Jenny. Eterno la bendiga. Vamos a proclamar el Shema también esta mañana. Le voy a pedir a hermanita Jimena, por favor, si me ayuda con el Shema. Amén, amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolá Baed. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Bendito sea el nombre de su reino por siempre jamás. Amén. 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 Gracias, hermanita Jimena. Vamos a continuar. Estamos en el tercer mes hebreo, a 27 de Jodesh del mes de Sivan. Ya estamos terminando otro mes hebreo. Falta poquito. Estamos a martes 2 de julio del 2024, tercer día de la semana, que en hebreo Yom Chilichi. Vamos a continuar leyendo el Salmo 78, desde el versículo 32 al 43. Estamos viendo en este Salmo que nos coincide con todas estas rebeliones que están sucediendo en el pueblo de Israel y nos va dando más luz de lo que sucedió en el corazón de los israelitas en ese tiempo. Mi hermanita Jimena me va a ayudar desde el versículo 32. El Eterno la bendiga, mi hermanita. Amén. En el nombre de Yeshua. A pesar de eso, siguieron pecando y no creyeron en sus milagros. Él hizo terminar los días de ellos en vanidad y sus años con ansiedad. Cuando Él traía la muerte entre ellos le buscaban, se arrepentían y buscaban a Elohim ávidamente, recordándose que Elohim era su roca, el Yon, su redentor. Aún solo la amaron con sus bocas, le mintieron con sus lenguas, porque sus corazones no estaban con él y fueron desleales a su pacto. No obstante, él, porque él es lleno de compasión, perdonó sus pecados y no los destruyó. Muchas veces no encendió su ira y no le dio riendas suelta a su furia. Se acordó que solo eran carne, un viento que pasa y no regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él
en el desierto y lo enfurecieron en las praderas. Repetidamente ellos retaron a Elohim y provocaron al Akadosh de Israel. Hasta ahí me parece, hasta el 42. El 43. Amén. No se acordaron como él utilizó su mano en el día que los redimió de su opresor, como él mostró sus señales en Misrayim, sus maravillas en la región de Tizoam. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, hermanita Jimena. Vamos a continuar. Vamos a leer la bendición. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Yahweh notén haTorá, b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tu eterno dador de la Torá, b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Está grabando o no? Parece que no. Parece que sí, está grabando. Parece que está grabando. ¿Está grabando? Es que no me parece aquí en la pantalla. Ya. Me entró la duda. Gracias. Ya. Dijimos que estamos en la parashá Korah. Esta es una parashá que es como bien sobrenatural también, porque es cuando se abre la tierra y se traga a todos aquellos que comienzan esta rebelión contra Moisés y Aarón. Pero quiero que también podamos ver, antes de leer, estaba analizando y pensando que esta rebelión que se manifiesta aquí ya venía manifestándose desde antes, porque esto no es que no ocurrió desde como de la noche a la mañana. Lo más probable, es lo que pensaba, es que Coré ya había empezado a influenciar a Miriam y Aarón, y por eso ellos empezaron a murmurar, como que empezó a sembrar cizaña en todo el campamento, y acá el Señor como que dio ya de manifiesto quién era el que estaba sembrando la mala semilla, porque después viene la queja por el alimento, vemos la queja de los espías, y ahora ya se manifiesta de pleno quién era el que estaba ahí manipulando todo, a los líderes. Y él empezó por los líderes, ¿no? Y así fue sumando al pueblo. Así que vamos a comenzar. Le damos las gracias, que el Padre nos guíe, que sea su Ruach también siempre dirigiéndonos en cada momento que leemos su palabra. Vamos a comenzar con mi hermanita Jenny. Va a leer la primera aliyá. Que el Eterno la bendiga, mi hermanita. Amén, gracias. Capítulo 16. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: Básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová a quién es suyo, y al santo hará llegar así, y al que él escogiere, él lo allegará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos saumerio delante de Jehová mañana. Y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel varón será el santo. Baste esto, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré:
Oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, para que procuréis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Amén. 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 Gracias, hermanita Jenny. Qué rebeldía, Señor. Cómo ciega el enemigo. No, como que uno dice, pero ¿cómo pueden decir lo que están diciendo? Vamos a continuar en la señora Lidia. Me va a ayudar mi hermanita Florencia. Amén. Yo tengo que bendiga. 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahweh: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahweh, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Yahweh, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación. Amén. Amén. Gracias, hermanita Florencia. Dios te bendiga. Vamos a leer la última porción que vamos a leer hoy. Me ayuda mi hermanita Alejandra. Que Dios te bendiga desde el 16:20. 16:20. Amén. Al 43. Y el Señor le dijo a Moisés y Aarón: apártense de esta comunidad, porque la voy a destruir en un instante. Y dice que se haga un resto en tierra y dijeron: oh Señor, tú eres Dios de los espíritus de toda la humanidad. Un solo hombre ha pecado, ¿y te vas a dejar con toda la comunidad? Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a toda la comunidad: aléjate de las casas de Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó seguido de los ancianos líderes de Israel, y fue donde estaba Datán, Abiram. Moisés le dijo a la comunidad: aléjense de las casas de estos perversos, y no toquen nada de lo que sea de ellos. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. La gente se alejó de las casas de Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram salieron al frente de sus casas con sus esposos y niños. Moisés dijo: con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente muere como normalmente muere todo el mundo, de muerte natural, es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal, y la tierra se abre y los traga a ellos con todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces estos hombres han ofendido al Señor. Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esa gente y se los tragó a todos.
los que se habían unido a Coré junto con sus familias y sus posesiones. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y sus posesiones, y luego la tierra se volvió a cerrar. De esa forma fueron eliminados de la comunidad. Todos los israelitas que estaban cerca de ellos corrieron diciendo: no voy a hacer que la tierra nos traiga a nosotros también. Enseguida el Señor envió fuego y destruyó a 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces el Señor dijo a Moisés: diles a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los inciensos de los restos del incendio, que arroje lejos las brasas que haya en ellos puestos, porque quedaron consagrados. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado y conviértelos en láminas para construir el altar, porque ellos nos trajeron ante el Señor. Y esto dice: que los incensarios quedaron consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre que habían ofrecido los que murieron por el fuego y los convirtió en láminas para cubrir el altar, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Esto se hizo para advertirle a los israelitas que nadie que no fuera de la familia de Aarón podía acercarse al altar a quemar incienso ante el Señor, pues de lo contrario les podía pasar lo mismo que le sucedió a Coré y a sus seguidores. Al día siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó a hablar mal de Moisés y de Aarón. Ellos decían: ustedes están dando muerte al pueblo del Señor. La comunidad se estaba amotinando contra Moisés y Aarón, así que ellos se dirigieron hacia la carpa del encuentro. Durante la nube que cubrió la carpa apareció la gloria del Señor. Enseguida, Moisés y Aarón se colocaron frente a la carpa del encuentro. ¿Hasta ahí? ¿O no? Sí, hasta el ¿Hasta vernáculo de reunión. 43? Sí, hasta el 43. Sí, está bien. Amén. Ah, ya. Amén. Gracias, Alejandrita. Que Dios te bendiga. Vemos como el Padre ejecuta la sentencia para aquellos que habían empezado a rebelarse contra la autoridad que él mismo había establecido. Recordemos que estuvimos estudiando las porciones anteriores, que el Padre era el que había estado establecido y había designado a cada persona su función dentro del campamento. Y Coat era de los que estaban a cargo del servicio en el tabernáculo, la línea de Coat estaba a cargo, recuerden, de los que eran los artefactos, de todos los que estaban dentro del tabernáculo de reunión. Pero ahí su ambición era más grande, se sentía desplazado. A lo mejor él quería tomar ese liderazgo y empezó a manipular todo para que lo pudieran apoyar, porque en realidad él era el que estaba buscando ese liderazgo. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de reflexión, nuestros comentarios, viendo cómo el enemigo se infiltra en la mente de las personas y los hace ver a lo mejor de una manera inferiores, y empieza a crecer esa raíz de amargura que trae al final todo este caos. Mi hermanita Jenny, comentario de la porción de la primera lilla. Amén, hermana. Realmente tremendo lo que pasa con estos varones. Yo muchas veces que he podido leer ya hace mucho tiempo lo que se llamaba en esa época el Pentateuco, a mí me llamaba la atención todos estos aspectos que están sucediendo con nuestros hermanos israelitas en el desierto, ¿no? Y yo criticaba y decía: wow, ¿cómo es posible que, habiendo visto tantos milagros, tantos hechos prodigiosos, cosas que son imposibles para el varón, para el hombre, y ellos habiendo vivido todo esto, el Padre los ha sostenido, les ha dado agua, les ha dado pan, les ha dado carne,
los ha guardado con su presencia en la nube de día y en la nube en la llama de fuego en la noche. Obviamente en esa época no sabía que era el mismo Jesús el que estaba ahí, ¿no? Que su presencia era la que se mostraba a través de eso, y el que se mostraba a Moisés, pero yo en mi ignorancia en esa época decía, qué bárbaros, ¿cómo es posible, no? Que habiendo vivido tantas cosas hermosas que deseáramos vivir hoy en día nosotros, hayan murmurado, hayan renegado, se hayan levantado, como en este caso de Coré, contra el Eterno, porque no lo hacían contra los líderes que el Padre había puesto, como eran Moisés y Aarón, sino contra el mismo Eterno, porque Él es el que había nombrado a estas personas para que lideraran, para que comandaran, si se quiere, todo este grupo de israelitas que habían sacado de Egipto. Y es triste como ellos se dejan llevar. Especialmente me llama la atención, ahora que lo veo un poco más claro, lo de Coré, que siendo de la tribu de Leví, una persona privilegiada, si se quiere, porque estaban ayudando, estaban en el servicio, en el tabernáculo, haya dejado que el enemigo empiece a hablar a su cabeza, a escucharlo, ¿no? Y a que le meta las mismas mentiras que ha ido metiendo desde el inicio de la creación con Adán y Eva, siempre queriendo ganar un lugar en el corazón y en la mente de las personas, y metiéndole mentiras de que no algunos son los líderes, que todos pueden ser líderes, como les dice Adán y Eva, ¿no? Que si ellos comían del fruto iban a ser igual que el Elohim, iban a ser Dios, iban a saber lo bueno y lo malo. Y aquí hace lo mismo, quizás con diferentes palabras, de diferente manera, pero es lo mismo, ¿no? ¿Por qué solo Moisés y Aarón pueden ser líderes? Tú también pueden ser todos líderes. Entonces, lo que llama la atención es que yo me imagino que todas estas personas también conocían de las leyes. Moisés siempre les había recalcado todo lo que el Padre le indicaba sobre las leyes, las ordenanzas, las instrucciones. Entonces conocían y sabían todo esto. No es que se metieron en esto con ignorancia y que hicieron este reclamo y este levantamiento sin conocer lo que en ese entonces se conocía como lo que era la palabra. Quizás no completa como hoy conocemos, pero ellos sabían lo que estaban haciendo, y se llenaron en el corazón, ¿no? de amargura, de enojo, de odio, de rencor, envidia. Y como usted dice, esto no fue de un día para el otro, ya vino desde mucho atrás, metiéndose la cizaña y haciendo comentarios con personas de aquí y de allá. Y eso también lamentablemente se ve hoy en día, no solo en las iglesias que hemos dejado, sino en lo que estamos caminando. Eso es lo triste, que la cizaña no deja de crecer aún en medio de este pueblo que el Padre está llamando. Y a veces nosotros somos tan responsables de todo ello porque nos prestamos a escuchar comentarios que no deberíamos escuchar. Deberíamos callar esas voces en las personas, o simplemente decirles, mira, no quiero saber. Si tienes algo, anda, habla con el pastor, con el roé, etcétera, con quien tengas que hablar. Pero vemos, y yo lo he palpado muchas veces, cómo una persona puede hacer un pequeño comentario y predisponer a otra en contra de alguien o de varias otras personas. Y es tan sutil la maldad del enemigo en esto de la cizaña, que es como una planta que va creciendo y va creciendo, y a medida que se le escucha es como si le echáramos agua, y sus ramas se van estirando más y más a otros y a otros. Y cuando uno se da cuenta, mucha gente está ya metida en estos líos, y a veces ni siquiera se sabe cómo comenzaron, por quién comenzaron.
Y da pena ver lo que sucedió con estas personas, poniéndose, como decía, enfrentando al Eterno, porque no era contra los varones que el Padre había elegido. Y la humildad y la mansedumbre de Moisés, ¿no? Que siempre, cuando escuchaba y veía estas cosas, lo hemos visto ya desde antes, siempre es postrarse, orar, pedir al Padre que le guíe, que le ayude a tomar las decisiones más correctas, no hacer su voluntad y buscar la ayuda en Él. Y algo que me llama también mucho la atención es el versículo 13, donde dice que ha salido de una tierra que destila leche y miel, Sí. para hacerlo morir en el desierto. Y qué tremenda mentira realmente, porque ellos eran esclavos. ¿Qué cosas sabrían comer? No tengo idea, pero me imagino que no era leche y miel. Me imagino que comían, qué sé yo, muchas veces, hasta lo que sobraba de los egipcios. Entonces, es impresionante cómo el enemigo puede tener cabida en nuestros oídos, en nuestro corazón y mente, cuando nos desconectamos de la palabra, cuando nos desconectamos de escuchar lo que el Ruach trata de decirnos, dirigido, obviamente, enviado por el Padre hacia nuestras vidas. Y a veces una sola palabra basta, ¿no?, para predisponer a otros y ocasionar tanto daño. Por eso en Santiago dice que la lengua, que es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, cuánto daño ocasiona, cuánto mal, cuántos incendios, cuántas maldades, cuántas separaciones en familias, en matrimonios, en iglesias ha ocasionado por un solo comentario que se haya hecho. Y cuando nosotros no buscamos del Padre, no pedimos su sabiduría para poder actuar en relacionado a las cosas que muchas veces nos llegan, nos dejamos arrastrar. Y obviamente ahí el enemigo tiene ganada la batalla, ¿no? Y es triste porque yo veo aquí que se repite lo que pasó con Adán y Eva. Se dejaron meter una mentira, dieron lugar a lo que él les murmuraba, se desconectaron de la presencia del Padre, dejaron que la envidia, el enojo los arrastrara, y bueno, las consecuencias las van a cosechar un poquito más allá, y no solamente son ellos como varones, ¿no?, los 250 que se sublevan, sino que arrastran a toda su familia, hasta inocentes caen en todo esto. Y eso es lo triste de esta situación. Gracias, hermano. Amén. Gracias, manita Jenny. Sí, lamentablemente en este tiempo que uno podría pensar que las personas que están retornando a la Torá no debería suceder, pero sí sucede. Me pasó en carne propia. Gracias al Padre pude reconocer a Coré, a ese Coré que me estaba hablando, y realmente son personas que aman el poder más que al Eterno. Y cuesta, o sea, cuando me pasó, obviamente no voy a dar nombres, pero cuando me empezaron a hablar y hablar mal de los líderes que estaban en ese tiempo, a gran escala estoy hablando, no lo podía creer. En mi pecho se apretó y decía, no puedo creer lo que estoy escuchando. Y yo tuve que decir, ¿sabes? Yo realmente soy fiel a las personas que sigo y que son líderes. No, así que no. Pero era hablar como cuando llaman estos estafadores y hablan, no sé si lo han escuchado, que no paran de hablar. Sí, igual. Gracias al Padre pude zafarme de eso, no seguir. Pero tristemente sí pasa. Pero el Señor al final los descubre, no quedan las cosas así. El Padre siempre saca a la luz la maldad que hay en el corazón de los hombres. Vamos a continuar, mi hermanita Florencia, ¿sí? En la segunda parte, como que uno queda, sobre todo cuando lo que comenta la hermanita Jenny, que dice que ellos decían, nosotros venimos de un lugar donde manaba leche y miel, o sea, sabiendo que eran esclavos. O quizás se recordaba la primera parte cuando estuvieron a cargo de José, cuando José los trajo, claro, ahí estuvieron bien en un principio, pero después eso cambió. Claro. Florencia. Sí, quería comentar, bueno, leí un comentario hace unos días sobre que
era como una idea de por qué Coré se había ensañado tanto, ¿no? Y el comentario decía que, bueno, al momento vemos en Números 8, que cuando consagraban a los levitas, los rasuraban enteros. Y bueno, y hace ahí como, Coré significa depilado. Entonces, para dejarse rasurar entero, igual hay que tener humildad, porque de repente, no sé, que venga alguien y te rasure el pelo y entero, entonces también hay que tener humildad. Hay muchas personas que les encanta su pelo y se peinan y se lo cuidan un montón y de repente, bueno, te vamos a rasurar. Entonces dicen que de repente por ahí empezó como este rencor contra Moisés, siendo que esta era una orden de Dios, ¿no? No era una orden de Moisés. Entonces, bueno, era un comentario de eso. Entonces, hay que tener también humildad para acercarse a Dios. Y creo que los rasuren, ¿no? A los levitas, era una forma también de que demuestren humildad. Así que bueno, era un comentario y con el título, con lo que significa Coré, entonces me hizo mucho sentido. Por eso quería comentarlo. Bueno, y siguiendo acá la aliyá, claro, este comentario que hace Coré, se nota que tiene su corazón endurecido, porque cuando pasa eso, cuando ser humilde significa estar dispuesto a estar equivocado, significa saber reconocer tus errores para poder cambiarlos, o identificar las cosas malas también que uno tiene. Entonces, Coré, con todo esto que estaba sintiendo, toda esta ambición, su corazón se fue endureciendo, y hasta llegar a decir que en la esclavitud volvamos para atrás, que había leche y miel, ¿no? Y bueno, y después le dice a Moisés, tú no nos has metido en la tierra que leche y miel. O sea, también había pasado por alto las palabras de Dios, que ellos pecaron constantemente, ellos no entraron a causa de su incredulidad, no por la culpa de Moisés. Al contrario, ellos estaban vivos por la intercesión de Moisés, porque Moisés muchas veces intercedió por ellos delante de Dios para que Dios no los consuma, porque en muchas ocasiones fueron rebeldes contra Dios. Entonces, bueno, y después les dice, toma cada uno su incensario, ¿no? Bueno, veamos también como Moisés, además siempre de interceder por el pueblo, también no se pone a discutir con ellos, sino que él expone todo a Dios. Ya, hagamos esto y dejemos que Dios haga. Él dice, bueno, hagamos esto y van a ver lo que hace Dios, que Él les responda. Entonces el Moisés no empezaba a defenderse él solo, a decirles, no, que yo no inventé esto, que esto me lo dijo Dios, que no, él no se excusaba y no se defendía, sino que ponía la causa a los pies de Dios y el Señor era el que respondía. Y vemos también como Moisés estaba en su voluntad, entonces el Señor siempre respaldaba lo que Moisés decía y las peticiones de Moisés. Entonces lo importante también que es que estemos alineados al Señor en su voluntad, porque si pedimos algo fuera de su voluntad, obviamente que el Señor no lo va a hacer. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, el Señor realmente responde, y cuando dejamos que Él nos defienda, el Señor responde también.
Sí, y bueno, esto de los incensarios vemos en Apocalipsis, ¿no? Sale que el incienso son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8 dice, bueno, lo tengo que buscar, pero habla de los ancianos, de los 24 ancianos que estaban presentando incienso, y dice que son las oraciones de los santos. Y hay un salmo, el 142, en el versículo 2 también dice, suba mi oración como el incienso. Entonces vemos que las oraciones representan, o sea, el incienso representa las oraciones. Y bueno, ahí después vemos cómo en la siguiente aliyá la diferencia que hace Dios, como mira con desagrado a estos hombres que ofrecieron el incienso en rebeldía, porque estaban todos en rebeldía, no solo contra Moisés y contra Aarón, sino que contra Dios. Y ver eso, ¿no? Que las autoridades que están puestas, los cargos, Dios, están establecidos por Dios. Entonces siempre hay que respetar eso, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, cada quien está en el lugar que Dios lo ha puesto. Dios es el único que conoce a cada una de las personas. Y bueno, como ayer comenté la aliyá que estaba preparando, Él es el único que conoce a cada uno, sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe cuándo uno está preparado para asumir algún cargo, cuándo no, porque también todo requiere una preparación. Dios nos va preparando, Dios nos va moldeando nuestro carácter, nos va enseñando. Entonces, Él es el que va ordenando al cuerpo. Y cada uno es importante. No es más importante el que esté hablando en un púlpito que el que está escuchando. Todos son importantes para Dios, y el que está hablando tiene más responsabilidad también, porque influye a muchas personas, así como Coré era un hombre que tenía mucha influencia, porque miren que puso a tantas personas en contra de Moisés, y después llevó a toda la congregación, dice, no solo de los 250 hombres, sino que la reunió a toda la congregación en contra de Moisés y Aarón. Entonces este hombre tenía mucha influencia, todos estos hombres, estos tres, y bueno, y los 250 dicen que también eran hombres de renombre, eran hombres importantes. Entonces ver por qué el castigo tan severo también, ¿no? Porque cuanto más importante sea su cargo, más exigencia, más responsabilidad, entonces también la consecuencia, digamos, de los errores es más grande. Entonces el castigo también es más grande. Y bueno, está en la carta de Santiago. En Santiago, en el versículo 2, a ver, lo voy a buscar, lo tengo acá, que dice, a ver, creo que está en Santiago 2. ¿Dónde está? Ay, no me acuerdo dónde está. Acá está, 3, en el 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Bueno, y después sigue hablando de la lengua. Entonces, saber eso también, que los cargos más altos también representan mucha responsabilidad. Entonces hay que dejar que el Eterno ponga a quién y que Él vaya ordenando según las personas como estén preparadas, como el Eterno las haya preparado. Así que eso, también respetar
a cada uno de nuestros hermanos, porque cada uno es importante y tenemos mucho que aprender unos de otros. Así que Amén. Gracias. eso. Sí, todos los miembros del cuerpo son importantes, todos. Nos damos cuenta cuando uno de ellos nos falla. Nos damos cuenta que ese miembro es importante. Y así también el cuerpo de Cristo. Eso de los incensarios, claro, tiene ese reflejo con las oraciones. Quizá era una manera de decir cómo están sus oraciones. Traigan sus oraciones delante del Eterno, porque uno siempre aprendió a decir, Señor, que sea tu voluntad. Todo lo que sucede siempre nosotros hemos aprendido que sea su voluntad. Nosotros podemos querer o pedir muchas cosas, pero si no es la voluntad del Eterno, o nos va a hacer daño, no, tenemos que tener esa confianza en que sea la voluntad del Padre la que nos guíe y dirija nuestras vidas. Y estaba mirando ahora esa imagen que puse de cómo se abrió la tierra y me acordé de que los espías también cuando fueron, ellos dijeron que la tierra de Israel era una tierra que tragaba a sus moradores. Entonces, como el Padre, por eso yo digo, Coré tiene que haber estado influenciando desde antes, desde que empezamos a ver las rebeliones, todo lo que fue sucediendo en el camino de todo de que ni siquiera pudieran ya entrar ellos a la tierra prometida, porque iban a ser los hijos los que iban a entrar, ya se había decretado la sentencia, lo vimos la semana pasada, y fueron ellos tragados en el desierto. Así que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Alejandrita, la tercera línea, comentarios, bueno, reflexión también de cómo tenemos que cuidarnos en todo tiempo. Así es verdad. Claro, como bien decías tú, esa rebelión no se formó ahí, sino que eso venía ya tejiéndose de hace harto tiempo. Entonces, bueno, vemos que el Padre siempre es paciente y que da una y otra vez la oportunidad para que el hombre se vuelva a él y se arrepienta. Pero vemos esa rebelión de Coré, que no solamente fue en Coré, sino que contaminó a sus primos, que era Datán y Airán, y ellos fueron los que recibieron este castigo de esa sentencia que el Señor les da, que no era por boca de Moisés, sino que el Señor hizo esa sentencia que fue como anormal incluso, que saliera de la tierra y los tragara. Entonces ellos venían haciendo una rebelión, es decir, literalmente estaban haciendo un golpe de Estado. Entonces esa fue la consecuencia de su rebeldía y de cómo ellos estaban yendo contra la autoridad del Señor, porque respetaron esa autoridad impuesta por el Eterno, que ellos tenían la confianza del Padre y habían sido puestos por Moisés, Aarón, habían sido puestos por el Señor, pero él quería esos cargos para ellos. Y decían, claro, como ellos venían, eran descendientes de Rubén, decían que esa autoridad les pertenecía a ellos también. Entonces, eso fue lo que abrió esa brecha para que ellos también, cuando se contaminaran sus corazones y también contaminaran al pueblo, y se comenzara a formar esta rebelión, este golpe de Estado, si ellos querían dar, pero ya el Señor él dio su sentencia y la tierra los tragó. Literalmente, no solamente se llevó a él, sino que arrastró también a sus familias y consigo todo lo que ellos tenían sus posiciones. Entonces también vemos como que del Señor nadie puede burlarse, porque Él está ahí, está mirando, está pensando cada corazón, pensando cada palabra que se le da en nuestra boca. Por eso es súper importante que siempre a través de estas cosas, como el Señor y su Torah, que nos da este testimonio vivo y real, que lo que vivieron los israelitas hoy nos sirve para nosotros darnos cuenta de que nosotros no podemos también rebelarnos contra autoridades y bueno, son gente impuesta por el Señor, en este caso a lo mejor contra pastores, contra maestros, y si ellos están haciendo algo raro, equivocado, el Señor sabrá, Él pesará cada corazón,
Y bueno, nosotros que nos queda a nosotros es orar por esas vidas y dar vuelta a la hoja y seguir avanzando nosotros, porque el Señor nos va a cada uno pedir cuenta de nuestros actos, de nuestras palabras, de lo que había en nuestro corazón. Entonces, bueno, que nosotros, el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros para nosotros tampoco caer en rebeldía, tampoco caer en rebelión contra nadie, sino que podamos seguir avanzando y siempre estar ahí de acuerdo con el Padre, con lo que Él ha dispuesto. Y bueno, también vemos que no solamente hubo un juicio para Coré, Datán y Abirán, sino que hubo un juicio para 250 hombres que ofrecieron incienso. Bueno, yo decía, estas eran oraciones, pero en realidad vemos que este incienso era un incienso que ellos no podían ofrecer, porque yo estaba leyendo acá y decía, pero no entiendo esa parte, pero acá dice claramente, dice que solamente este incienso que fueron ofrecidos, bueno, el Señor los manda a recoger, hace estas láminas de cobre para que quede de testimonio, porque no solamente Aarón podía acercarse, Aarón y su familia podían acercarse al altar a quemar incienso ante el Señor, pues de lo contrario le podía pasar lo mismo que le sucedió por ellos y sus seguidores. Estos hombres que también, estos 250 hombres que también cayeron en esa mortandad, fue porque estos hombres eran seguidores de Coré y también sus corazones, claro, a lo mejor no querían levantar ese golpe de Estado, pero sí en sus corazones estaba esa murmuración, estaba esta cosa que no estaba correcta delante del Señor. Ellos ofrecieron ese incienso, pero a ellos no les correspondía hacer eso. Por lo tanto, también fue la consecuencia que fue como lo que contaminó Coré, también les llegó a ellos, y esa fue la consecuencia que ellos también tuvieron. Entonces, como bien decía ahí una de las hermanas, y creo que fue Jenny, cuando venía algún comentario quería contarlo rápidamente, que la verdad que siempre hay que ir con la persona con la que hay con la que se quiere tratar de o algo que no y conversémoslo y despejemos toda duda para cortar y llenar toda cosa que se pueda estar ahí solapadamente por debajo, sin darse cuenta, va creciendo. Y es lamentable eso, cuando vemos situaciones así que escuchamos comentarios y uno dice, uy, ¿por qué? Y después vuelvo a escuchar otro comentario y dice, ¿por qué? Y hoy que nosotros incluso estamos viviendo en el conocimiento de la Torá, el Señor nos está enseñando, nos está mostrando, aquí nos está mostrando este es el reflejo del Padre, que la murmuración, todo lo que genera por detrás, que es increíble, y que no solo se contamina la persona de la que tiene ese sentimiento, de la carrita está pues, que no solamente tiene ese sentimiento contrario, a lo mejor de envidia, a lo mejor de molestia, de malestar, cualquier cosa que se levante, sino que también un comentario salpica para otra persona, y esa otra persona se le queda esta semilla, esta siembra de duda, esta siembra de malestar o de cualquier cosa que pueda haber generado. Entonces, eso es importante que nosotros nos podamos dar cuenta hoy, que es necesario cortarlo rápidamente, toda raíz que pueda estar desencadenando a futuro algo que no está bien, que no está correcto. Así que el Señor nos libre y que nos ayude siempre a estar en esta posición correcta, con eso que no corresponde. Así que estamos aprendiendo y vemos que el Señor, cuando ejecuta su sentencia, tiene mucha paciencia, y cuando ejecuta su sentencia no hay... Y esto nos queda solamente a nosotros hoy como testimonio para que nosotros nos caigamos en estos mismos errores,
estemos siempre bien, con esos corazones bien apercibidos, atentos para hacer lo correcto delante de nuestro Padre. Y si viene alguna raíz de amargura, algún pensar contra algún hermano, alguna situación que se esté generando, levantando, tratar de hablarlo directamente con la persona, ponerlo en oración y nosotros dar vuelta a la página y seguir adelante y dejarlo todo en las manos del Padre, porque Él dará testimonio de quién es cada uno y Él hará conforme al corazón también de cada uno. Así que solamente darle gracias al Padre porque nos está enseñando, nos está revelando, nos está mostrando más de su palabra y no caer nunca en rebelión a lo que el Señor dice, a lo que el Señor ha hecho. Y nada, es que la comunidad se amontona y vemos nuevamente que después de haber visto el pueblo de Israel, cómo el Señor levantó ese juicio, también después los 250 hombres que cayeron, vieron que el Señor había ejecutar esta sentencia. Nuevamente, en los 2 días, el pueblo nuevamente se amontona contra Moisés y contra Aarón y todos los dirigentes y baja la presencia del Eterno ya de una manera enojada. Y ahí es cuando el Señor, enseguida Moisés y Aarón se colocan frente a esta carta de encuentro, claman al Padre, pero ya era como tarde, porque ya el Señor ya nuevamente volvía a ejecutar una nueva sentencia para destruir a esta gente que estaba contaminando estos corazones. Como se levanta nuevamente el pueblo en contra, pese que habían visto tantas cosas, dieron la sentencia contra su hombre nuevamente, corazón rebelde, este corazón contrario al Señor, y vemos están llegando otros que se viene ya para la próxima línea. Que el Señor nos ayude a permanecer fiel y a estar siempre con corazones siempre humildes y dejar para borrar de nuestra mente cualquier cosa que nos viene aquí el enemigo, que nos viene de repente a hablarnos mal en contra de alguna situación, en contra de alguien, que eso lo dejemos pasar y entreguémoslo todo en las manos del Padre para que haga. Así que sigamos aprendiendo nomás. Amén. Gracias, Alejandro, Eterno te bendiga. Se te va como un poquito en la señal, pero se entendió. Gracias, Ale. Sí, tenemos que siempre confiar en el Padre y estar orando, si eso es lo que el Padre siempre nos pide. No sé si Patricia tiene algún comentario. Hola, buenos días nuevamente. Y sí, bueno los comentarios que hicieron la hermana, aunque la de Alejandra se nos iba un poquito el audio, pero se entendió. Y vaya que uno lo ha vivido también en los años que uno lleva al otro lado de la ribera del río, lo que provocan los malestares. Y yo algunas veces a esta gente le digo, pienso que cuando uno encuentra en su caminar, ya sea en esta ribera o en la antigua cuando estuvimos, la ribera del río, veo gente que son como verdaderas vallas de tropiezo en tu camino. Y hacen como 4 o 5 años, 8 años más o menos, en el trabajo, en la oficina, yo decía, pero no se me crucen. ¿A qué me refería yo? No se me crucen. Porque si uno tiene que hacer un trabajo, hay una orden para realizarlo. ¿Por qué otro que escuchó de lejos se metía en tu camino y lo hacía primero? O te perturbaba, o te llevaba para otra situación, o te daba informes equivocados, y tú por el apuro muchas veces informe equivocado no lo comprobabas, y decía, falta tanta cantidad de libros, de materiales, y después mirábamos, no, estaban todos y sobraban. Entonces te dicen, tú eres la que estabas a cargo, ¿por qué me diste una mala información? No sé si se está entendiendo, es porque otro se te cruzó en el camino. Aquí hay una ordenanza del Padre para que uno hiciera un trabajo, y él tenía todo ordenado, pero viene otro con su mente, yo le llamo mente envidiosa, mente que quiere tomar el lugar del otro,
que está molesto por situaciones quizás familiares, porque era el menor el que estaba a cargo más alto que Coré. Entonces se te cruza en el camino, no puedes hacer la ejecución que en este caso Dios te ordena a realizar, porque otro con su murmuración, con sus vallas de tropiezo, con las rocas puestas en el camino, no te deja trabajar como corresponde. Por eso puse como ejemplo quizás no muy entendible cuando trabajé hasta hace 8 años atrás en una oficina donde la orden era para mí y venía otro que quería sobresalir, lo quería hacer pero a su manera. Al final se creaba un ambiente inhóspito, un ambiente mañoso, un ambiente que todos se molestaban. Bueno, aquí hay un ambiente en que Coré contaminó. Mire, ayer yo tenía ganas de comer fruta y no tenía fruta ayer, pero encontré 2 manzanas y agarré la que se veía más bonita, más rojita del canasto. Y cuando la lavo y la voy a pelar para rallarla, me doy cuenta que por dentro estaba toda podrida, pero por fuera se veía hermosa. Saqué unos trozos de esa manzana, pero el resto se perdió. Y cuando tomé una de esas manzanas que se veían como hasta arrugaditas, feitas, oh, que está exquisita. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí pienso que fue querer ser valla, tropiezo en el camino, una piedra en el camino, y fue una manzana podrida, que si no se sacaba, ya había contaminado a tantos otros más. Lo que me llama la atención es que en el capítulo 14, el Padre Eterno le dice a Moisés, le dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Capítulo 14, versículo 12. También está hablando de los israelitas que se rebelaron contra Dios, y ya el Padre está molesto, aburrido, cansado, y le dijo, los destruyo. ¿Y Moisés qué hizo? No lo hagas. Por favor, espera. ¿Qué van a decir las otras naciones? ¿Qué va a decir Egipto? ¿Que nos sacaste de allá para matarnos acá o matar a ellos allá? Miren, pienso que Moisés, si hubiera tenido otro carácter, otra personalidad, otro espíritu dentro de él, estoy seguro que ese día le hubiera dicho, ¿sabe qué más? Padre, usted el soberano Dios, haga lo que quiera, destrúyalo, porque a mí me está dando un cargo y me pondrá en alto sobre todos aquellos pueblos. Yo seguiré siendo líder, destrúyalos nomás. Pero ahí se ve la humildad de Moisés. ¿Cuántas veces intervino a favor del pueblo, a pesar de que el pueblo una vez más les decía lo contrario? Nos trajiste aquí, allá teníamos leche y miel, allá teníamos carne, comíamos cuando queríamos. Pero se ve la humildad de este hombre. Con razón el padre cuando se lo lleva lo escondió. Con razón el padre hablaba con él cara a cara. Prácticamente cara a cara. Algunas veces digo, Abraham fue su amigo, pero Moisés fue especial, muy especial también. Lo perdonó, lo limpió, lo restauró, lo levantó y lo puso como líder, hasta anciano. Y eso nos lleva a pensar en que nosotros ya los mayores, para los que vienen después, debemos ser ese tipo de personas, que algunas veces, lamentablemente, hemos caído en la condición de la manzana, que se ve bonita por fuera, media chuñusca por dentro, o la que se veía tan feíta, arrugadita, estaba dulcecita, estaba rica. Caemos en esa tentación cuando prestamos oído o cuando vemos cosas que no nos conviene y continuamos en ese lugar o continuamos haciendo lo mismo, como que somos partícipes y nos podemos contaminar fácilmente. Es bien delicada esta línea, es bien delicado este paso por este camino, pero como dice Angélica, la hermana Angélica, esto es oración.
y es pedirle al Padre que Él nos dirija, que nos dirija a los mejores lugares, con los mejores, quizás no tan potentes líderes, pero que sean dentro de lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Porque le hago la pregunta hoy día, ¿ustedes quieren que los dirijan mal? ¿Ustedes quieren ser esa manzana hermosa por dentro y que por fuera, y que por dentro le hayan contaminado, le hayan inyectado un poco de veneno de cizaña? Prefiero ser esa que viene atrasito, calladita, que se aleja un poco, porque yo soy así, me alejo un poquito y tomo distancia, y de la distancia observo y miro, y ya estoy aprendiendo que prefiero comentar cosas con el Padre, porque el Padre sabe y conoce los corazones, y Él nos dirigirá siempre en nuestros caminos. Vuelvo a insistir en la humildad de Moisés. Para mí, y lo que vamos a ir viendo más adelante, es humildad de Moisés, y el Padre lo amaba por eso. Si no, no le habría hablado. Si no, no le habría preguntado. Y no habría llegado a decirle esto, que de verdad yo lo tengo hasta como rayado en mi corazón. Yo los heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ya le tenía listo el cargo. No te preocupes. Se destruye esto, pero a ti ya te tengo listo el puesto en la otra empresa. Estás listo. Tienes todo tu currículum listo y limpiecito. Vamos, dime tú. Y él, sin querer hacer este tipo de comparación, pero me lleva a pensar un poquito, y con esto termino, lo que hizo Yeshua en la cruz. Con sus brazos abiertos entre el pueblo pecaminoso y entre el Padre, le dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Un poquito así veo a Moisés. Amén. Es una Bendiciones. imagen, sí. También es una sombra de Yeshua. Gracias, Patricia. Esta rebelión también, claro, empezó antes de Adán y Eva. Recuerden que Satanás tomó a muchos ángeles, los ángeles caídos, y también hizo esta misma rebelión contra el Eterno. Y se ha ido a través de la historia mostrando también. Florencia tiene manito levantada. Sí, qué linda la reflexión de la hermana. Sí, cómo lo vemos a la personalidad de Moisés, ¿no? Reflejada en Yeshua. Qué bonito. Y sí, quería hacer un comentario también en una parte donde dice, en el versículo 21, que dice apartaos. Y lo dice varias veces, hasta el versículo 27. Entonces me detuve, como dice el estudio esta semana, me detuve a ver en el hebreo, me detuve a ver en el Strong lo que significaba cada uno de esos apartados. Y en el hebreo tienen palabras diferentes. Por ejemplo, en el primero, que le dice a Moisés y Aarón: apártense de la congregación y los consumiré, ese apartados significa así separarse, como apártense físicamente, digamos. Pero después, cuando habla de la congregación y les dice: apartaos de la tienda de Coré, Datán y Abiram, ese apartaos es otra palabra que en hebreo es salá, que significa, también se usa para decir subir o ascender. Y la palabra que usa ahí, apartados de alrededor de la tienda, esa palabra tienda usa la palabra mishkan, que significa santuario, tabernáculo o morada. Entonces, esas dos diferenciaciones de ese apartados, entonces vemos como también nos enseña que suban, que no se queden abajo en el pecado, que la morada del pecado es una morada de tinieblas, es una morada profunda, y que suban, que no se queden ahí, en esa morada de Coré, de Datán y Abiram, que estaban en tinieblas. Y vemos también este castigo, ¿no? De que la tierra los traga, como, o sea, el sentido que tiene, porque ellos estaban en la profundidad de las tinieblas. Su morada era esa.
espiritualmente. Entonces es como que vuelven cómo se ve literalmente, no físicamente, cómo se ve lo que pasa espiritualmente, cómo el Eterno les muestra. Entonces, porque después cuando usa la palabra más abajo en el 26, que usa la palabra tiendas, apártense de las tiendas, cuando les dice que salgan de alrededor, ahí usa la palabra ogel, que es la palabra literalmente tiendas de campaña. Entonces, bueno, hacer esta diferenciación de que cuando las personas, cuando estamos en pecado, estamos en oscuridad, en profundidad, y que el único que nos lleva a eso es a muerte. Y cuando nos apartamos, espiritualmente nos elevamos, subimos. Entonces también hacer ese... Bueno, cómo nos enseña, ¿no? el hebreo, cuanto más rico es en enseñanza. Así que ese comentario. Gracias, Florencia. Sí, gracias al Padre por todo lo que hemos podido comentar, que el Padre nos va guiando y nos va mostrando todo lo que se maneja y se vive a nivel espiritual, porque nosotros, como tú bien comentabas, Florencia, nosotros no podemos ver cómo una persona está delante del Padre espiritualmente. Y claro, cuando uno está en pecado, está en esa oscuridad. Pasamos a ser hijos como les dijo Yeshua, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo a los fariseos que no estaban obedeciendo las escrituras en ese tiempo. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Coré estaba ciego, no podía ver, y todos los que lo siguieron no podían ver las maravillas que el Eterno, porque uno dice, pero ¿cómo no? ¿Cómo? Muchas veces uno ve imágenes que muestran que, no sé, hay nubes y se reflejan unos rayos de sol, de luz, y se ven maravillosos y uno se sorprende y uno ve los comentarios y dice, no, el Señor ya viene. Y dice, pero ¿cómo no podían ver si ellos estaban ahí viviendo con el Eterno? No podían, estaban en oscuridad. Su alma ya había dejado quizás de orar, se volvió todo murmuración, amargura. Y por eso nosotros también tenemos que ir reconociendo todas estas cosas, reconociendo y siempre estar orando y pidiéndole al Padre, sobre todo en este tiempo, que nos dé discernimiento, que nos sepa, que nos muestre delante de quién estamos. Porque hay personas que tienen esa capacidad de que están con alguien y dicen, no, esta persona no me gusta, o algo no. Otras no, otras como yo, que soy súper, para mí toda la gente es buena. Mi esposo tiene esa capacidad de alguien, no, esta persona de aquí, acá, y es así, la describe muy bien. Yo no tengo esa capacidad, pero siempre le pido al Padre que sí me muestre, que me diga, o me separe. Y gracias al Padre sí nos va guiando, nos va mostrando, pero no podemos confiarnos tampoco de que nosotros, ninguno está libre de no caer. Siempre tenemos que estar tomados de Yeshua, de la roca que es Él, y estar siempre en constante oración, constante lectura de su palabra, reflexionando, como dice, de día y de noche en su escritura, para no caer, porque vivimos en un mundo caído, entonces es fácil contaminarse, es fácil caer en la murmuración. No es que todo, ¿cómo se llama? Sea algo fácil. A veces sin querer en una conversación se empieza a dar el tema, y todos al final empezamos a comentar y eso no está bien. Así que, pero el Padre que tenga misericordia nos guarde, nos guíe y nos dirija siempre. Así que gracias, mis hermanas, ha sido un tiempo bonito. Ya las porciones que siguen, vamos a ver cómo el Señor exalta a Moisés, Aarón, está cuando este milagro que también que sucedió con las varas, que florece la vara de Aarón, y ahí el Padre establece quién era el que iba a tener el liderazgo. Lo comentábamos la semana pasada, que los tzitzit era esa palabra flor, que también nos recuerda los mandamientos. Así que hemos ido aprendiendo bastante, gracias al Padre,
por su amor y su misericordia. Así que vamos a continuar. Vamos a leer la bendición sacerdotal. Perdón, la bendición. Después de leer la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, v'chayei olam atah betoheinu. Baruch atah Adonai, noten Torah, b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado tu Torah de la verdad y has implantado entre nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Así que bendiciones, amados hermanos, el Eterno los bendiga, los guarde. Nos encontramos ya mañana, si el Eterno así lo permite, y continuaremos con esta porción de la Torah que nos va enseñando y revelando cada día. Así que bendiciones y shalom.